Señor, muchas gracias, porque hoy es especial. Llegamos al final después de estas 6 semanas compartiendo juntos. Siempre que nos podemos reunir, aunque sea así a través de Internet, que no pueda ser personalmente, siempre es una bendición vernos, hacer cosas juntos, participar, Señor, en el crecimiento personal y de tu iglesia. Y queremos pedirte, Señor, que también hoy en esta última reunión, que tú estés controlando todo, que nos bendigas, que estés trayendo las palabras adecuadas. Usa a Fernando para que él pueda bendecirnos con lo que va a presentar y que nuestras vidas, Señor, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras relaciones con amigos, todo esto, Señor, crezca, te desarrolles en tu voluntad. Sabemos que nos has llamado a vivir vidas abundantes y nuestras vidas pasan por la relación con los otros y queremos ser una bendición. Úsanos para poder bendecir a todos los que nos rodean. Quédate con nosotros un tiempo, danos sabiduría para entender y llévanos tú de tu mano para que podamos ser edificados. Gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Sí, ya está grabando. Pues le damos al vídeo. Sí, paras los micros. Sí, mejor apagamos micros para que no se oigan ruidos de fondo. Y vamos a ver. El manejo del estrés. El día de hoy haremos conciencia sobre nuestras emociones. Prestaremos atención a la conexión entre mente y cuerpo. Y también exploraremos estrategias para reducir el estrés. ¿Listos? Vamos. ¿Qué está pasando en nuestro cerebro durante un conflicto? Hay una cadena de eventos sucediendo cuando estamos enfrentando el conflicto. Tenemos que tener coraje y enfrentar ese estresor. A ese estresor, a ese conflicto, nosotros le damos un significado. Ahora, ese significado que nosotros le hemos dado generan emociones. Y esas emociones nos provocan que tomemos acción. Esas acciones ante el conflicto nos dan un resultado. ¿Qué es lo que queremos como resultado? La solución del conflicto. ¿Estamos de acuerdo? En una escala del 1 al 10, ¿qué número le darías a tu estrés? Donde el 1 es algo irrelevante y donde el 10 es algo donde la vida está en peligro. Para poderle poner un número a mi estrés, tengo que colectar toda la información real del conflicto. Tengo que colectar todos los puntos de vista que rodean al conflicto, porque puede ser tu realidad, mi realidad o la realidad de alguien más. Tenemos que componer todos los puntos de vista juntos y ponerle un número al estrés. ¿Estamos de acuerdo? En un conflicto, el estrés puede elevarse. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de medirlo. ¿Qué es lo que podemos hacer para reducir el estrés? ¿Yo qué hago en esos momentos? Pues necesito procesar la información en mi mente. Al mismo tiempo necesito reducir mi estrés. ¿Qué hago? Pues voy y me doy una vuelta en bicicleta. ¿Qué puedo hacer? Puedo salir a comprar un cafecito y disfrutarlo y procesar mis pensamientos y regresar con mis soluciones. También puedo salir y caminar o correr alguna actividad física que me haga sacar esa tensión que está en mi persona durante el conflicto. Eso me ayuda a mí a reducir el estrés. ¿Qué es lo que haces tú?
Un momentito. Tengo aquí un pequeño problema. Aquí. Ya está. Bien, pues vamos a empezar. Manejando el estrés. Hablar de estrés es hablar de algo que conocemos bien. Cuando alguien te dice, estoy estresado, o estoy estresada, o tengo mucho jaleo, me faltan horas, o esta situación me sobrepasa. É verdade, achei. Por favor, cerrar los micros. Ya está, ya desactivo yo cuando veo que alguien entra. Vale, muy bien. Bueno, normalmente nos hacemos preguntas y escuchamos expresiones que demuestran que estamos estresados. Realmente cuando se escuchan estas frases son auténticos semáforos en rojo de algo que está ocurriendo tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de las emociones y, por supuesto, en el de las relaciones, que es lo que estamos considerando estas semanas. Lo que vamos a estar viendo hoy lo estaremos enfocando, este estrés, en relación con los conflictos, que son auténticos, que son también peligrosos y generadores de estrés. No hay cosa que provoque más estrés que cuando las relaciones con tu mujer, tus hijos o tu esposo o terceras personas se estropean, esas relaciones, por los motivos que sean, y hace que la ansiedad se apodere de nuestro ser. Hay otras muchas causas que provocan situaciones de estrés. Lo ha sido este año, ¿verdad? Este año pandémico. Nos explicaba una amiga que todavía durante este año no ha podido comer con su hijo y nietos por miedo a contagios. Está sumida en un estrés permanente, ¿no? con la situación. Pero en España dicen las estadísticas que la muerte del cónyuge es la causa principal para el viudo o la viuda, con un 92% de personas cuyo cónyuge fallece, pues les provoca un estrés. Sin embargo, todo el abanico de situaciones familiares, sentimentales, el divorcio, la vida matrimonial en sí o la vida en pareja, rupturas de noviazgo o incluso enamorarse, producen estrés y, según las estadísticas, entre un 50 y un 60% entre aquellos que lo experimentan. ¿Cuál es el panorama de hoy? Bueno, vamos a ver estos 3 puntos, vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. El primero, esa conexión entre la mente, el cuerpo y pensamientos. Nuestra conexión interna es total. El estrés es una respuesta de nuestro organismo en su intento de recuperar el equilibrio perdido. El cuerpo pone en marcha toda una gama de acciones bioquímicas que irían desde la activación de determinadas partes del sistema nervioso, por ejemplo, el típico tic, ¿no? El tic ese, o la secreción de determinadas hormonas o incluso inhibición de algunas de las hormonas que tienen una función muy importante en el funcionamiento de nuestro cuerpo. La caída del cabello, problemas en la piel, dolores de cabeza, articulaciones, úlceras estomacales, la apatía, dificultad para conciliar el sueño. Es decir, hay una serie de alteraciones que son dañinas para la salud y que pueden hacerse crónicas. Por eso, con razón, el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23 de su primera epístola, tiene en cuenta esa total interacción de todo lo que es el ser humano. Y el mismo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo está hablando de santificación,
de una santificación completa, no habla de perfección, pero sí da esta idea de algo estanco, algo compacto. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando una de estas partes, el cuerpo, el alma, el espíritu, se desajusta, afecta al resto. Y esto es lo que hace el estrés, desajustar, perder ese equilibrio. Es como darle, imagínate, y eso yo creo que muchos tenemos experiencia, es como darle la clave o el password equivocado a nuestro móvil. No hay manera que se active. Y si lo haces varias veces, pues tienes que ir a buscar el PIN, el PUC o lo que sea, ¿no? Entendamos esa conexión que hay completa entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero también hemos de tener conciencia, una conciencia emocional. Normalmente en nuestras relaciones, cuando surge el conflicto, el estrés no viene de golpe. Hablamos de situaciones que se van repitiendo y enfermando al pasar el tiempo. Por eso qué importante es tomar conciencia para poder manejar las falsas alarmas y aquellas distorsiones, aquellas ideas equivocadas y erróneas de la situación. A veces estamos metidos tan adentro de un conflicto que no tomamos conciencia del estrés que eso nos está provocando. Hace tiempo se hablaba de 3 fases en relación al estrés. Una fase inicial, cuando el cerebro le llega la información del conflicto, hay una primera discusión, un enfrentamiento de ideas, decisiones confrontadas, respuestas ofensivas y dañinas. Es una primera fase inicial. La segunda fase sería de adaptación, es decir, aquella fase en la que me acostumbro al conflicto, las emociones están dañadas, hay una cierta resignación, bueno, esto no tiene solución y ya está, no pasa nada y lo vamos a mantener así. Nos adaptamos como el pez de colores que separamos del gran acuario para ponerlo en un jarrón más pequeñito, más o menos grande. Nos adaptamos, es una fase de adaptación al estrés. Y hay una tercera fase que la podríamos llamar la fase del agotamiento, pero un agotamiento persistente, negativo, desesperanzador, que puede llevar incluso a trastornos crónicos. Uno de los factores reconocidos, por ejemplo, con esta enfermedad que conocemos, o conocemos a alguien, si no a alguno de vosotros, como es la fibromialgia, precisamente uno de los factores es el cúmulo de un estrés permanente que afecta al sistema nervioso. Hay diferentes causas, ¿no? Pero el estrés es uno de ellos. Algo parecido experimentaría Job cuando decía: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condena, hazme entender por qué contiendes conmigo. Así de claro, seguro. Repito las palabras de Job. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condena, hazme entender por qué contiendes conmigo. Así que por estas 3 fases normalmente pasamos a una situación de estrés, es decir, una primera inicial, otra de adaptación y después un agotamiento que no nos deja tirar adelante. Pero hay estrategias y aquí hablar de estrategias, es el tercer punto que aparece aquí, nos puede parecer demasiado frío, demasiado teórico, distante, ¿no? Es un término militar, estrategias, que se aplica a todos los campos, el comercio, los estudios, la iglesia. Pero si queremos que hayan cambios, pequeños y grandes, necesitamos tomar acciones. Acciones mínimamente planeadas para manejar el estrés. Os voy a pedir, no sé si tenéis ahí papel, pero os voy a pedir, o por lo menos pensad, algunas estrategias para reducir el estrés. Yo ahora voy a dar algunos ejemplos.
Existen infinidad de ideas y ejemplos, pero me gustaría que de una manera práctica, después cuando acabe de la exposición, tú también hagas aportaciones de maneras para reducir el estrés. El primero de ellos es reconocer que hay cosas que no puedes cambiar. Es decir, aceptar situaciones o características de las otras personas que no podremos cambiar y seguramente que no debemos cambiar. ¿Cuántas veces se genera tensión, por ejemplo, porque la otra persona no es puntual y uno es muy puntual, ¿no? Pero una cosa es esos cambios que pueden ser educativos, que se pueden educar, por ejemplo, dejar la ropa sucia tirada en el baño, eso se puede reconducir para que la persona lo deje en el cesto de la ropa sucia, ¿verdad? Eso son educaciones que hay que trabajarlas y eso sí que se puede cambiar, sin gritos sobre todo, claro, pero se puede enseñar. Ahora, hay cosas de la otra persona o de las otras personas que no vamos a poder cambiar porque son diferentes. Esto lo hemos estado viendo durante estos días. Otra idea práctica es cambiar la perspectiva del problema. No digo el problema, que a lo mejor no podemos cambiarlo, pero sí la perspectiva de la situación. Por ejemplo, en lugar de pensar, ¿por qué siempre todo me sale mal? Pues en lugar de pensar de esta manera, digamos, negativa, cambiar por la idea de, oye, voy a buscar una nueva manera para superar eso. Es un cambio y cambia la perspectiva. La búsqueda reflexiva nos enfoca en la solución que a lo mejor aparentemente uno no puede ver. Otra manera de reducir el estrés, pues yo diría que evitando situaciones estresantes que vienen por personas que ahora diríamos que ahora está de moda decirlo, ¿no? Personas tóxicas que siempre están generando problemas. Ámalas, pero ámalas a distancia. No siempre es posible, es cierto, pero me refiero a la distancia, a esa distancia de no dejar que entre en el centro del problema. También otra manera muy práctica es hacer ejercicio, algún tipo de ejercicio, ¿no? Para reducir el estrés, pues caminar, montañismo, ir en bicicleta, bailar, nadar, hacer aeróbics. Si puedes hacerlo, pues como mínimo 30 minutos al día o de vez en cuando, pero al hacerlo tu cerebro libera unos componentes químicos que te hacen sentir mejor, además de otros beneficios, incluso hasta de perder peso. Y no lo digo por nadie que está aquí presente. Pero hay otras maneras de reducir el estrés. Aprende nuevas maneras de relajarte. Aprende nuevas maneras de relajarte. Estar sentado frente a la televisión no es relajarse. No es relajarse, es evadirse. A lo que me refiero es a tener un tiempo de lectura, quizá de escribir tus pensamientos. Hoy en día hay muchas ofertas y tipos de relajación, especialmente aquellas que vienen del Oriente, ¿no? Pero yo debo decirte que no hay otra mejor manera que la de orar y leer la palabra. El libro de los Salmos es una fuente inagotable de meditación y de relajación también. David, por ejemplo, en su Salmo 37, versículo 4, dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuánta sabiduría, ¿verdad?, hay en estas palabras. Así que qué importante es relajarse teniendo delante pues la palabra de Dios, pero también pasando tiempo de oración, y en eso muchos de nosotros podemos dar testimonio de eso. Otra manera de reducir el estrés, bueno, pues llevar una vida saludable, que eso también ayuda. Comer alimentos y nutrientes saludables ayudará a funcionar mejor tu mente y tu cuerpo. Bebe agua. La falta de concentración, dolores de cabeza, mareos, pueden ser precisamente por ausencia
por esencia de agua en nuestro cuerpo que necesita estar bien hidratado. Yo no sé si sabías, ya que estamos hablando de la mente, no sé si sabías que lo importante que llega a ser el agua para el cerebro. No beber agua puede causar fatiga, una disminución de la función cognitiva, alteraciones incluso en el estado de ánimo, una caída en la tensión, en la presión arterial. Así que un cerebro deshidratado se contrae, literalmente se contrae, porque el cerebro, la mayor parte es agua, y ante la falta de agua se contrae y requiere un esfuerzo extremo para funcionar. Así que, mira, el agua hace que el oxígeno de la sangre llegue a nuestro cerebro. Así que es importante, no es cualquier cosa. Otra manera de reducir, y con esto acabo de sugerir ideas, de reducir el estrés es aprende a decir que no. Si tu estrés viene de realizar demasiadas tareas o darle juego a los caprichos o decisiones de terceras personas, aprende a poner límites, a decir no. A decir basta. Recuerda, muchas de las causas del estrés vienen por terceros. Por lo tanto, eso te ayudará a reducir si tú pones los límites. Os queremos enseñar ahora otro acrónimo que se llama ESEAR. Aquí lo que hemos visto estas semanas precisamente son acrónimos. Ya sabéis, acrónimos son palabras que llevan, cada letra tiene un significado. Pues bien, hablando del cerebro, hay una cadena de acontecimientos, nos estaba diciendo antes nuestro expositor en el vídeo, hay una cadena de acontecimientos en el cerebro y cuerpo como si fuera una cascada de agua, ¿no?, que va cayendo de una piedra a otra, cuando estamos enfrentando el conflicto, que lleva a eliminar el miedo y la ansiedad, y hace que esas emociones negativas se perpetúen. Hay estas 5 letras. La primera es estresor, una palabra que yo creo que no usamos para nada, y sin embargo en psicología se le llama estresor a aquellos agentes que son los causantes del estrés. Y cuando decimos agentes nos referimos a personas, a situaciones, a cosas. Esos son estresores, causantes del estrés. Hemos de tener la valentía de enfrentarnos a ese estresor, a causa del conflicto. Por años quizá lo hemos ocultado o no lo hemos aceptado, pero sin duda hay causas que son el origen, los estresores. Eso nos lleva al significado. A este conflicto nosotros le damos un significado al que sea, ¿no? Le damos un valor, no pasa desapercibido. Ese significado genera emociones, genera sentimientos. Y por eso el paso inmediato son esas emociones. Un significado que comporta emociones, comporta enfado, ira, miedo, menosprecio. Y de las emociones, el paso siguiente es pasar a la acción. Esas emociones nos llevan a tomar acciones, no nos quedamos impasibles y somos proactivos. Al final, nos quedamos con el resultado. Esas acciones que han pasado antes por el filtro de las emociones, esas acciones ante el conflicto nos dan un resultado. Y si hasta ahora ha sido un laberinto en el que nos hemos sentido perdidos en medio del estrés y difícil de encontrar una salida, ahora este resultado queremos que sea la resolución del conflicto. Por eso vamos a proponer una nueva perspectiva. La perspectiva. En una escala del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías a tu estrés? Piensa por un momento. Si es que tienes algún tipo de estrés, claro. Pero estrés que genera el conflicto, ¿no? En una escala del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías a tu estrés? Si fuera el 1,
vendría a ser un suceso que no tiene impacto ni a corto ni a largo plazo en mi vida, es irrelevante, no tiene mayor trascendencia. Ese sería mi calificación, el 1. En el otro extremo, en el 10, serían aquellos sucesos que representan realmente una amenaza seria e irreparable, tanto a mi seguridad física, mental, emocional, para mí, o para aquellos que amo, que quiero, y podrían ser incluso aspectos bien serios como violencia, muerte, encarcelamiento o pérdida total de los bienes. Entonces, ¿dónde estaría tu nivel de estrés? ¿En el 1, en el 10 o en el 5, en el 3? Por favor, luego, ahora cuando hablemos, compartamos, si quieres explicar cuál sería el número en el que tú pones tu estrés, pues así podemos participar. Es muy importante que para evaluar mi estrés he de recopilar todos los datos reales, no los imaginarios, sino aquellos que de verdad es estresor, es decir, es la causa. Reunir toda la información posible, tener toda la perspectiva posible para alejarme y tomar esa perspectiva del conflicto que me está generando ese estrés. Porque puede ser mi realidad, puede ser tu realidad o la realidad de otra tercera persona. Estaba pensando en los hologramas. ¿Sabes lo que es un holograma? Un holograma tiene apariencia de realidad, pero no es real en el sitio donde se está visualizando. Un holograma es una fotografía tridimensional, pues, que se proyecta en otro lugar por medio de luz de láser y técnicas que yo personalmente desconozco, claro. Mi realidad no es un holograma. Tu realidad no es un holograma, es real, pero puede hacer que las realidades de los demás parezcan mi realidad, pero están en la otra persona. Y eso es muy importante, discernir, separar, para poder resolver el estrés que hay en el conflicto. Vamos acabando. ¿Veo la situación de la manera que es o estoy distorsionando la situación en función de cómo lo veo? En una situación de conflicto, el estrés puede elevarse, puede subir de intensidad. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad, y estoy convencido que cada uno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de medirlo, de mesurarlo. ¿Y qué es lo que podemos hacer para reducir el estrés? Pues, como decía antes, procesar la información en mi mente y al mismo tiempo necesito reducir mi estrés. Ha de ser un objetivo. Tengo que reducir ese estado de estrés en el que estoy metido por causa de un conflicto. Hemos visto antes algunos ejemplos, os he dado algunos ejemplos y ahora, enseguida que acabemos, me gustaría que compartieras cuáles serían tus aportaciones. Así que hoy el tema es un poco más breve, pero acabamos esta serie sobre la resolución de conflictos que la iniciamos aprendiendo, no sé si os acordáis, aprendiendo una palabra que es un acrónimo. Como decía antes, ¿no? Son las iniciales de otras palabras. ¿Os acordáis la primera palabra, el primer acrónimo que estuvimos viendo? Era ESNRE. ESNRE. La E de emociones, es decir, lo que pienso, lo que deseo y lo que me lleva a una relación interpersonal. La S de suposiciones, como yo me imagino la reacción de las otras personas. La R de respuesta, de manera cómo las otras personas reaccionarían ante mí. Y la E de efecto, la forma en cómo yo me trato en el conflicto. Quiero acabar esta intervención recordando cómo Jesús, el Señor Jesús, decía a sus seguidores que por nada estéis afanosos, por nada estéis estresados y que
Él les decía que pusieran su confianza en el Padre que tiene cuidado de sus almas y de las nuestras. Así que os dejo con estas palabras de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que me gustaría que ahora tuviéramos un tiempo de compartir. Hoy vamos a tener un poco más de tiempo y es importante que lo aprovechemos aportando pues algunas de las cosas que os he pedido. Por un lado, ideas prácticas de cómo reducir el estrés. Por otro lado, si queréis comentar qué nivel está el conflicto, el estrés en el que estáis sumergidos, es que lo estáis, y así podemos todos participar. Víctor. Sí, aquí estoy. Abres micros, podéis abrir micros. Sí, cada uno puede abrir el suyo, los que quieran hablar. Estoy dejando de compartir. Estoy así de las pantallas mejor. Para medir el estrés entre el 1 y el 10, no podemos ampliar más, un 12, por ejemplo, un 15. Hay situaciones estresantes, de verdad. ¿De qué las hay? Sí. Perdemos el control a veces. Muy bien, ¿quién empieza? Pues bueno, ya empiezo yo, ya abro fuego. Yo personalmente, donde vivo la situación más estresante es a mi trabajo. Mi trabajo personalmente, porque la gente no sé por qué siempre va con prisas, a tomar un café, a comer y no va a relajarse y a disfrutar de la comida. Y yo pienso a veces, jolín, la gente va al banco, hace cola, va al médico y hace espera. Y va al bar y todo el mundo quiere que le atienda al momento. Y eso a mí, pues, a veces tú quieres llegar a todos sitios y evidentemente no puedes llegar. Y a mí eso me causa un estrés importante, ¿no? Incluso te llega a pasar a mí personalmente que sales de trabajar y vas igual de rápido. Digo, ¿y por qué voy tan deprisa si no tengo que ir a ningún sitio? Y aquí ya es un hábito no sé si de vivir o de actuar que se te queda, ¿no? Yo por mi trabajo, pues, me ocurre eso personalmente. Y a veces... Lo que estamos diciendo es el estrés que viene por un conflicto. Ah, por un conflicto. Vale, bueno. Vale, Pues, sí. causas, podríamos hablar de muchas otras, ¿no? Sí. Que no llegamos a final de mes, por ejemplo. Causa el estrés. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando Vale. de una situación o varias situaciones que tengamos que nos genera un estrés y es un conflicto que está por resolver, y un poco para hacer una pequeña radiografía, ¿no? de eso. Una situación Habla. estresante podría ser pedirle un aumento al jefe, por ejemplo. También. Sí. Una relación también personal con un compañero de trabajo que tienes que estar 6, 7 horas con él y no te llevas bien y tienes que manejar esa tensión. Pero ¿cuál sería? ¿El 2, el 5, el 8? Ahí personalmente para mí 6, 7 y hasta 8 muchas veces. Venga, Sí. pues hagamos una ronda con todos vosotros. 8. A ver, mira, yo quería decir un momento una cosa. El estrés, por así decirlo, yo lo entiendo como en dos clases de estrés. El estrés físico, que es cuando el cuerpo va estresado, que va a tope, trabajando, por ejemplo, ¿no? Que vas trabajando y vas haciendo. Eso te coge un estrés, te lleva a un punto que, bueno, la adrenalina se dispara y va todo así, ¿no? Por un trabajo. Pero luego está el otro estrés que yo digo también, que igual estás tumbado
pero la cabeza no para, y ese problema está ahí y eso te está generando, aún sin moverte, una tensión enorme, porque eso también lo hemos vivido algunos. Es verdad. Sí, sí, es verdad. Entonces dices, bueno, es un estrés como el que estábamos hablando, ¿no? Pero ¿qué clase de estrés es peor? ¿O el físico o el mental, por así decirlo? Porque El claro, estrés siempre es mental. siempre es El mental. estrés siempre es mental. ¿Vale? La Exacto. causa, el estresor que estaba diciendo antes, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero es un asunto mental. Por eso estamos hablando de cómo aquello que genera un estrés, cómo podemos reducir para que no sea esa tensión, ¿no? Ese estrés. Pero siempre va a ser mental, ¿eh? Obvio. Venga, otros, por favor. Estos que tenéis los micros cerrados, abrirlos. A ver. Es el 1, el 3, el 5, en un conflicto que a lo mejor estéis pasando. ¿Cuál sería el número donde estás? Yo, Yo creo que estoy en el 1. Hoy día no. Hombre, con eso que has puesto Qué detrás no bien. me extraña. Qué bien, qué bueno. Qué bueno, Santi. Para celebrar, ¿no? Qué Bueno, bueno. Qué danos la bueno. dirección de tu casa, que luego pasamos. El desengaño va a ser grande cuando veamos que es virtual. Ole, ole, ole. Muy Puede bueno. ser que a veces se confunda estrés con enfado, con tristeza, con exacto. frustración, Ujú, con otros exacto. sentimientos. Una cosa es el estrés y otra cosa es el enfado. Sí. Sí, el enfado, las emociones manifiestan la situación de estrés. Eso es así. Entonces, a veces no somos conscientes, por eso decíamos al principio, ¿no? Tomar conciencia de que algo está pasando, que no simplemente no te quedes con el enfado, no te quedes con el Ujú, disgusto, sino que tomes conciencia de que algo está pasando y que necesita resolución. resolverse. Exacto, para eso estamos. Hemos pasado 6 semanas hablando de resolución de conflictos, ¿no? No quedarnos donde estamos, sino Exacto. dar un paso adelante, aunque sea pequeñito, ¿no? Y que hayan esos pequeños cambios. Ujú. Yo creo que un punto para manejar el estrés, si es a causa de un compañero de trabajo o de una persona, es hablarlo, ¿no? Hablar con la otra persona, ¿no? Resolver ese conflicto, ese pequeño rifirrafe o esa pequeña tensión que hay ahí, ¿no? Pero Hablar con la otra reconoce, como decía el primer punto, reconoce que hay cosas que no vas a poder cambiar. Está bien No. hablar y es necesario. Hablar Pero hay o cosas también negociar también, ¿no? Negociar un también. poquito. Bueno, tú eres así, yo soy así, vamos a llegar a un punto de acuerdo que ni te moleste a ti ni me moleste a mí. Sí. Sí, yo he trabajado con compañeros que por diferente criterio, pues trabajamos de forma diferente. Oye, mira, tú a lo tuyo y a lo mío, nos llevamos bien en el trabajo y ya está. Y el conflicto ese que teníamos trabajando juntos, hablando y separando, pues se resuelve. Y cada uno hace su trabajo, su faena y ya está. Una forma de hablarlo y de gestionarlo con la otra persona. Ya que ha sido imposible llevarlo de una manera que bien y amistosa, pues bueno, una forma también de decir, bueno, un pacto ahí, ¿no? Sí. De no agresión. Buena idea. Pues, Joan, tú imagínate que después de intentar hablar con esa persona y negociar y todo eso, el efecto es totalmente contrario. Ya, pues entonces, yo creo que otra solución sería te sometes un poco. Bueno, más que someter, lo importante es cuál es tu parte, porque la otra parte no la vas a cambiar. Pero lo importante es que... Pero tú realmente quieres cambiar a la otra persona, porque si queremos cambiar a la otra persona, la vas a cambiar, porque tiene su carácter, su forma de ser. Entonces, cada uno tenemos nuestra forma de ser. Entonces, teníamos que hallar un punto entre la otra persona y yo y la otra persona,
un punto ahí en medio que podamos los dos estar bien. Porque realmente es una forma de ser, aquel tiene otra forma de ser. No ligamos, por el motivo que sea. Hay que buscar un punto intermedio, hablando. Oye, mira, no nos llevamos bien, no nos entendemos, llegamos hasta aquí, tú hasta aquí, y negociamos. Y, oye, y una manera de trabajar bien, trabajar a gusto y llevarnos bien. No quiere decir que seamos amigos ni vayamos a ser amigos. Pero vale, sí, más cosas. Venga, más participaciones. Puede ser una cosa, no sé. Si pueden ser otros, por favor, que me gustaría escuchar a otros. Que son los mejores, son los fantásticos, pero quiero escuchar a otros. El Paco, estamos animados, Paco y yo. Ya lo sé, ya, pero quiero escuchar otras voces, por favor. Explícales tú. Vaya, hombre, que está micrófono. Ah, vale. Sí, Noemi, habla. Explícales tú ahora el nivel de estrés que me está sometiendo. Calla. Ya se te ve la cara de estrés. Ahora a un nivel de estrés exagerado. ¿Quieres callar? Ay. Bueno, yo puedo explicar muchas historias a nivel de estrés porque soy una persona que soy muy estresada. Pero, por ejemplo, en el tema de conflictos, mi jefa, es una persona súper absorbente y que tiene la razón sí o sí. Por lo tanto, ha sido una situación que me ha producido mucho estrés hasta el hecho de plantearme, bueno, pues voy a dejar el trabajo porque no puedo trabajar con una persona así. Pero al final lo que yo he optado es eso, ¿no? Que decía un poco Fernando, no va a cambiar esta persona. Entonces yo opto por ignorar lo que sí que me genera estrés. Bien. Es decir, si esa persona lo que hace es me manda 1000 WhatsApps cuando está eufórica, yo ignoro esos WhatsApps o hasta a veces la he bloqueado un fin de semana porque es mi tiempo. Entonces lo que sí que está en mi mano, que yo sí que puedo parar, lo paro. Y como, por ejemplo, la puedo bloquear el fin de semana, pues la bloqueo, ¿no? O si esos correos electrónicos no los voy a contestar y no voy a entrar en una dinámica de contestar correos porque empezamos a discutir, pues no entro. Entonces, lo que yo creo que una de las cosas para reducir el estrés es qué es lo que está en mi mano y sí que puedo hacer. Exacto. Es establecer los límites, como hemos dicho, ¿no? Pon tú los límites. Aprende a decir que no. Claro, como su jefa la estresa a ella, luego ella me estresa a mí. Pobrecito, ya te veo a ti muy estresado. A todas horas, pero yo no la puedo bloquear. Está bloqueado ya. Me está estresando, ¿no? Como aquel del anuncio. Muy bien. Otra participación, por favor, muy bien. Bueno, ¿me oyes? Soy Cristina. Sí, te oímos, muy bien. Bueno, yo creo que he pasado por todos los niveles de estrés estos últimos 2 años. Y bueno, lo que tú has dicho, cómo aprender a manejar el estrés, creo que he aplicado casi todo. Sí, pero bueno, al final lo que me ha ayudado es cambiar de perspectiva. Ajá. Hay que cambiar de perspectiva y hay que renovar la mente con la Biblia. Si no se resuelve ningún conflicto en esta vida. Yeah. Y esto es lo que me ha ayudado y que me sigue ayudando. Hay que cambiar la perspectiva cada día. Bueno, y no sé, comer saludable. Esto fue un punto fuerte para mí. Para manejar el estrés. Son cosas prácticas. Sí, bueno, tengo recetas. Sí. Bueno, mucha agua, mucha hidratación, esto es importante. Y actividad física, esto sí, para reducir el estrés. Y bueno, también ver lo que puedo cambiar yo. Y si no puedo cambiar más, que dejo en las manos de Dios, que Él está al final arreglando todas las cosas. Así es. Sí. Bueno, esa es una parte importante, por eso hablaba de
para relajarte, Sí. no hay nada mejor que... Ah, sí, sí. Y yo para relajarme, bueno, estoy escuchando mensajes bíblicos Bueno, muy bien. de personas que son buenas, que los conozco. Bueno, uno es Víctor, que habla cada día, y gracias a Dios que tenemos un recurso muy bueno para aprender la Biblia. Y otras personas, bueno, como Paul Washer, John Piper, no sé. Y hay algunos, una persona de Rumanía, un romano, me han ayudado mucho. Y bueno, de Estados Unidos, estoy a Alistair Begg. Si alguien está entendiendo inglés, Alistair Begg es un buen hombre. Y bueno, hay un montón de hombres de Dios que están, ahora con la pandemia, están haciendo mensajes muy buenos y esto me ha ayudado siempre. Las alabanzas, por ejemplo, ¿no? Sí, las alabanzas también. También es una buena manera. Sí, pero se queda corta, la alabanza se queda corta, necesitas entrar en la palabra. Y no. Sí, solamente te quedas con la música, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien, estamos viendo entonces diferentes situaciones personales de estrés. ¿Hay alguna sugerencia, aparte de las que yo haya comentado, que tengáis sobre cómo reducir el estrés? Yo estoy hablando de un montón de cosas, pero quizá tú tengas una idea que nos pueda ser también de ayuda a los demás. Yo quería aportar también una cosa muy buena cuando estás sometido a mucho nivel de estrés. Es pensar que todo esto es temporal. O sea, tener claro de que pase lo que pase o lo que puedas vivir o sufrir, tiene una fecha de caducidad. Y eso también te puede ayudar mucho, tanto en una situación complicada como bueno, en el día a día, ¿no? De pensar, bueno, estamos aquí de paso y tarde o temprano me voy a ir, por lo tanto, ¿para qué vamos a agobiarnos? Ajá. Exacto. Muy buena esa, muy ya buena. Somos dos. ¿Qué más? Yo quisiera hacer una aportación. Sí. Y quisiera comentar que una de las cosas que también es muy útil y hace mucho bien es que alguien te escuche tu problema, lo que te provoca el estrés, pero sin esperar a que termines para decirte qué es lo que tienes que hacer. Simplemente... Que no juzgue. No, que no juzguen, sino que te digan, pues tienes que hacer... No, simplemente que te escuchen. La gente necesita que les escuchen y que tengan empatía y les entiendan. Porque esa persona tiene un problema que le estresa, le hace sentir mal y necesita desahogarse y sobre todo que le entiendan. Muy bien. Y eso creo que muy buena, es una buena herramienta. Los hermanos estamos para ayudarnos unos a otros. Y sin ser hermanos, la gente necesita que les escuchen. Los programas de radio por las noches, los programas de radio que abren micrófonos, llaman multitud de personas y cuentan montones de cosas que le preocupan y desgraciadamente hay gente que no tiene que les escuchen. Y hoy en día es muy triste y es muy común el que le cuentes algo a alguien y esté esperando a que tú termines para contarte lo que piensa ella o decirte lo que tienes que hacer, sin realmente ponerse en tu lugar, que estás estresado, que estás mal, te encuentras mal y necesitas que te entiendan, ¿no? Y eso alivia mucho. Es muy... Muy bien. Genial. Vamos a hacer una lista bien larga de recursos que tenemos para manejar, reducir a lo mejor la intensidad, si no resolver el problema, por lo menos reducir la intensidad del estrés, ¿no? ¿Alguna aportación más? Creo que a veces hay que alejarse un poco para mirar las cosas en perspectiva. Porque como tú decías antes, puede ser que mi visión esté un poco distorsionada
y necesitamos ver un poco desde otros ángulos. Y buscar también los momentos. Me ha gustado mucho la participación diciendo que todo es temporal, pero a veces hay que dejar eso, que pase el tiempo, pasen los días para coger esa perspectiva, ¿no? Sí. Muy bien, no sé si alguien más quiere participar, aunque sea repetir alguno de los que habéis participado. No, yo ya he dicho, yo no hablo más. Ya hablo mucho. No, que broma. Pero bueno, un poco la línea que se ha comentado aquí, que es cierto, ¿no? Que es eso de, bueno, lo que ha dicho Neftalí también, que es temporal, lo que ha hecho Santi, que hay que mirar las cosas con perspectiva. Lo que pasa es que a veces eso pues cuesta un poquito, ¿no? Pues, no sé, tienes que pasar unos días para mirarlo de otra manera y aprender a manejar la situación de otra forma. Pero bueno, está bien. Eso de temporal y dejar las cosas así, o tener perspectiva del problema o de lo que te causa el estrés. Sí. Bien, ¿no? Muy bien. Pues sí. ¿Sí? ¿Rosario? Una de las cosas que a mí me ayudó mucho una vez que estaba muy estresada fue el Salmo 23. Me aferré a él y bueno, me lo aprendí de memoria en esa ocasión y desde entonces, bueno, a mí me consoló mucho y me quitó mucha ansiedad de la que tenía. El Salmo 23. Bueno, sí. Muy bien, ya lo decíamos, ¿no? Que los salmos es una fuente de inspiración y hay salmos preciosos. Muy bien, pues no sé, tenemos también, al final se ha incorporado María Buchanan, que... Hola, María. Ya que estamos al final de la primera serie que hemos dado, porque esperamos Dios mediante que hayan otras, no sé si tienes algunas palabras para todo este grupo fabuloso de personas que hemos estado aquí estas 6 semanas. Pues tú lo dijiste bien. A este grupo fabuloso de personas yo estoy bien agradecida a Dios de conocerles. Estuve en algunas ocasiones en las presentaciones y me da mucho gusto saber que ustedes como iglesia en el área de Tarragona, tú y el pastor Rubí y todos los miembros de la iglesia y otras invitaciones que hicieron a otras personas están trabajando en un grupo muy lindo, haciendo comunidad, haciendo un espacio. Me encantó haber oído para el estrés qué hacer. Una sola cosa que puedo decir, algo que probablemente dijeron, es ustedes tienen mucha vida al aire libre. Entonces acá yo estoy en Chicago y es muchos meses de frío, pero ahorita ya empiezo a oír los pájaros que salen y cantan, y se dice que muchos de los sonidos es bien importante escucharlos con tranquilidad para relajarse y descansar y pensar, dar gracias a Dios por las campanadas de las iglesias, esas campanas tan lindas de cada iglesia, o cada reloj de cada ciudad, o el oír ¿cómo se llama? La velocidad del viento, o los pájaros salir y caminar y escucharlos. Para nosotros eso es un lujo. Sin embargo, creo que es algo lindo también para hacer, para manejar el estrés, salir, caminar como familia, como lo decían ustedes, o una persona o la otra. Pero qué hermoso leer el Salmo 23, reunirse con alguien. Así que yo estoy bien agradecida a Dios por ustedes y pues por esta serie de eventos que se ha dado también. Y enhorabuena, pastores que se animaron a hacerlo y que parece que ha sido de bendición para muchos. Para mí lo ha sido. Así que yo como vicepresidenta de aquí del grupo de Lazos de Familia en Chicago, les felicito y enhorabuena y adelante, continúen trabajando en todo lo que va. Así que gracias y un gusto conocerles a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Dios le bendiga. Gracias. Muy bien. Víctor, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, sí, sí. Pues acabas, por favor, tú el encuentro, por favor. Pues nada, eso lo que ya se ha dicho casi todo. Un placer haber podido estar estas 6 semanas compartiendo, viendo a cada uno que se conectó y teniendo en cuenta a los que no están en el directo, pero que por trabajo, por otras cuestiones no han podido, y también les mandamos un abrazo, un saludo fuerte, que después ven los vídeos de YouTube, en otros medios. Y bueno, mirar para adelante. El Señor nos va dando oportunidades de compartir y de convivir así juntos, y la riqueza de este medio, que no nos limita al lugar, sino que las fronteras se abren y podemos estar ahí conectados, hermanos de diferentes lugares, lejanos algunos. Y sobre el estrés, pues eso, que es un tema muy que nos afecta a todos, porque como antes Fernando decía, a veces las circunstancias no las podemos cambiar, nos llegan, el conflicto está. ¿Y qué hacemos? Bueno, depende de nosotros, claro. Manejar el estrés, porque el estrés va a estar. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Me ha gustado mucho escuchar todas las opiniones, las que dijo Fernando, los recursos que Fernando compartió y después lo que habéis compartido los demás. Como creyentes tenemos un privilegio, y es que tenemos a Dios, tenemos su palabra, y sin él, pues no sé dónde estaríamos a la hora de manejar el estrés. Pero gracias que la paz del Señor está cuando la necesitamos, y cuando necesitamos ese consolador que Él nos dejó, el Espíritu Santo, está ahí, nunca nos falla. Y aún en el estrés, y cuando nos golpea y no lo sabemos manejar, aún ahí incluso el Señor nos enseña cosas, porque nunca nos deja. Así que miramos para adelante, a seguir trabajando juntos, luchando en una misma dirección, y pensando ya pues que el Señor nos permita en otro momento hacer algo parecido. Gracias a los hermanos de Lazos de Familia que están ahí y nos han brindado esta oportunidad, todo el material que ellos tienen, y hay más material que seguramente pues ya con Fernando y eso hablamos y planeamos otras cosas. Y es que un poquito pues he encontrado también esa familia allí por Chicago, y disfrutar de los recursos que ellos tienen, pero de una forma muy agradable. Son hermanos muy cercanos, María y otra Silvia y otros hermanos que hemos podido conocer, muy cercanos, muy dispuestos siempre a lo que necesitemos, a ayudar, a colaborar, a brindarnos sus recursos, y agradecidos por todo eso. A sus órdenes. Gracias. Pues nada, ya encantado. El cava y las pastas, ¿no, Fernando? Bueno, yo creo que Benito ya no se ve, se lo está zampando todo. Y si tienen ahí gambas y pastas y vino, todo. Todo. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, pues bueno, muy bien. Lo siento mucho que no estoy por ahí, pero disfruten, y pues yo creo que con esto, esta serie queda a ustedes de la inauguración.